y mafia, ¿no es cierto? Esta novela, que es una novela policial, que se define dentro del esquema de la novela policial y que toma la relación poder político-mafia, y que con esa relación establece un fuerte anclaje en la realidad de la tierra de Yaya, que es la realidad de Sicilia. Para justificar entonces la presencia del realismo en la obra de Yaya. Otra derivación de esa primer hipótesis de lectura fue la de mostrar cómo, después de esta obra, una obra del 61, que alude justamente al momento en que la mafia deja de ser un fenómeno rural para insertarse, para transferirse ya a las ciudades. El Día de la Lechuza, esta obra de Leonardo Yaya, fue en alguna medida el primer intento literario de ponerle palabra a este fenómeno. O sea, fue una obra que pone palabra al fenómeno mafioso, un fenómeno que hasta ahora había sido muy difícil de precisar, ¿no? de contener en un discurso. Tal vez el antecedente que Yaya reconoce es el libro de Renato Cándida, este policía que estuvo en Sicilia y que escribió sobre la mafia en un libro que se llamó Cuesta Mafia, y que reseñó Yaya, un policía muy admirado por Yaya, admirado porque se inscribe dentro de esta línea de personajes literarios y reales que tratamos de establecer ayer, que intentan poner racionalidad en el Estado siciliano en relación al fenómeno de la mafia, ¿no? Y para eso fue que trazamos esta línea que podíamos iniciar en Renato Cándida, con Renato Cándida, continuar con Yaya y el comisario Bellodi, protagonista del Giorno de la Civetta, y que nosotros llevamos como a un límite o como a un extremo, tal vez al extremo más logrado de la lucha antimafia en la figura de Falcone, ¿no? del juez Giovanni Falcone, que logró llevar adelante, no solo, por supuesto, con un conjunto de magistrados, el pool antimafia, y como resultado de ese pool antimafia, o sea, de este grupo que de manera cooperativa trabajaron contra la mafia, contra el delito organizado, pudieron concluir con este maxi proceso, que ayer Alessandra me hacía pensar en el equivalente nuestro de maxi proceso, como nosotros también tuvimos un maxi proceso que fue la mega causa, ¿no es cierto? Este gran proceso que intenta fijar racionalidad en el ámbito estatal, racionalidad, legalidad. Yo no me reconozco una conocedora de la realidad, de los detalles de la realidad política italiana, y mucho menos de todo este entramado que fija la relación mafia-poder. Sí hice una referencia al pool antimafia, a la figura de Falcone, a la figura de Borsellino, que hoy, leyendo otras cosas, descubrí que hay un artículo de Yaya polemizando con Borsellino. Bueno, para próximas clases investigaré eso y lo presentaré. Pero Alessandra ayer me decía, bueno, faltaría hablar también de la figura, de lo importante que fue la figura de Dalla Chiesa, ¿no? En este entramado de figuras importantes de la realidad siciliana que lucharon contra la mafia y que en alguna medida están reflejadas en el Día de la Lechuza, ¿no? El Día de la Lechuza es la puerta que abre, que orienta esta realidad
concreta, estatal, de lucha contra la mafia. Y bueno, creo que ella es la persona más indicada para terminar de cerrar ese panorama histórico-político, primero porque es italiana, segunda porque es licenciada en historia, conoce y tiene verdadero fundamento para que nosotros podamos escuchar por parte de ella una explicación de este fenómeno, que yo después retomo el análisis del giorno de la chiveta y algunas cuestiones de Yaya que me falta completa. Así que le doy la palabra a Alessandra para que complete este panorama y para que nos ayude a entender este entramado al que Yaya hace referencia cuando habla de mafia en la obra. Bueno, le tomo 5 minutos en mi italoñolo. Bueno, es fundamental para mí el hecho que vos comentaste que Yaya primero que pone palabra y ahí después un par de años abrieron la primera comisión antimafia gracias al hecho que no se podía más esconder el hecho que era un fenómeno criminal la mafia. Y uno de los primeros sicilianos que participó a esas comisiones en los años 60, después en la otra comisión en los años 70, es uno del Partido Comunista que se llama Pio La Torre. Pio La Torre logró que se llevara al Parlamento un cambio nel Código Penal italiano, donde hay el artículo 416 que es sobre el crimen organizado, es como la banda armada, cuando es un agravante cuando alguien comete algo y está en una organización. Y Pio La Torre insistió y casi logró que se hiciera un otro agregado que era cuando son casos de mafia. Entonces, en caso de mafia, que puede ser simplemente la omertà, el hecho de haber escondido, la mafia, como dijiste ayer, el miedo que lleva a un silencio, y ese silencio per le persone che partecipano della mafia. Bueno, Pio La Torre fue senador en Roma y pidió de volver a trabajar en Sicilia para continuar su lucha contra la mafia. Y fue matado el 30 de abril del 82, tenía 54 años, y él había pedido al presidente de la Cámara, Spadolini, que pusiesen un alto comisario contra la mafia, que era el general Dalla Chiesa. Y Roma no le ponía ese cargo especial al comisario, Dalla Chiesa, non lo inviava. Dalla Chiesa era un general que había hecho la lucha contra la mafia cuando tenía 30 años, después contra el terrorismo, la Brigada Roja. Entonces era una autoridad muy, muy importante en Italia, Dalla Chiesa. Pio della Torre pidió que él tuviese el cargo en Sicilia, no se lo dieron, mataron Pio della Torre nel 82 e 32, el 1 de mayo è enviado Dalla Chiesa al cargo que tanto se tenía que hacer. Y todavía no había pasado la ley, entonces pusieron Dalla Chiesa y Dalla Chiesa a lo poco tiempo, en septiembre del 82, también lo matan en Sicilia, stiamo hablando del 82. La ley passa nell'84, cioè nell'84 cambia il codigo penale italiano y Falcone, gracias a ese cambio, pudo ir en contra de la mafia, cioè pudo hacer, porque tenía nuevas reglas, lo que Pio della Torre había siempre pedido. Uno era que se llamara mafia también el código penal. Y la otra, la posibilidad de que en los tribunales podían confiscar los bienes de las personas pertenecientes a la conspiración mafiosa y también acceso a las cuentas en el banco. Cioè, sin lo que había hecho Pio della Torre, que no lo vio en la práctica, pero bueno, murió por eso. Después Dalla Chiesa insistió, murió también él, y cuando pasó la ley, Falcone tuvo herramientas penales para combatir la mafia. Acá, cuando se habló de la trata de mujeres, hasta que no había el artículo penal, no se podía
bloquear toda la red de la trata de mujeres o contra la tortura. Hasta que no se dice que contra la tortura, si no hay escrito en el Código Penal algo, no se puede ir en contra ese acto, porque no es penalizado. Y entonces Falcone empezó en el 86 a armar esa mega causa, tres problemas juntos. Y quiero agregarle yo, bueno, como italiana, como dice Silvia, soy una de las tantas que lloramos cuando murió Falcone, porque nos parecía que Falcone estaba llevando adelante todo el trabajo de Pío de la Torre y todo el trabajo también, ella había dicho, de Boris Giuliano, que también es un policía que fue matado por la mafia, que había hecho la Pizza Connection, todas las relaciones que la droga se vendía en Estados Unidos, y la plata estaba blanqueada por Sindona. Sindona es uno que era jefe del Banco Ambrosiano del Vaticano, ligado a la logia masónica P2, cioè todo, la mafia significa una cosa también internacional, aparte territorial de la Sicilia, ya en los años 70 está saltando a Estados Unidos y trabajar a ese nivel era peligroso para todos, y Falcone y Borsellino, que hacían parte de la pool, fueron matados en forma espectacular, como contaba ayer Silvia. ¿Y cuál fue la respuesta de los jueces en Italia? Se empezó a hacer una turnación. En el pool iban voluntariamente durante 6 meses otros jueces para tener un equipo de 8 o 10 personas que trabajara. Eso significa tener escolta, eso significa estar aislado totalmente, eso significa estar en auto blindada, cioè, è un cambio de vida que antes lo hacían solo algunos jueces, que encontrándose en Sicilia le tocaba hacerlo. Y después de la muerte de Falcone tuvo durante varios años un recambio de jueces que voluntariamente iban a apoyar al pool. Fue una cosa muy fuerte, muy intensa, y bueno, gracias a la desociado Buscetta, muchísimas condenas fueron llevadas adelante, y no se logró hasta que, bueno, falleció Giulio Andreotti. Giulio Andreotti era un gran político italiano, conservador de la democracia cristiana, que todos pensamos que tenía la rienda de las relaciones entre mafia y político, que como justamente decía Silvia ayer, no es que los políticos eran mafiosos, es que la mafia buscaba al político accesible para tener la mano nel Parlamento e nella governazione della Sicilia. E ultima anécdota que tal vez para los cordobeses puede ser interesante. Hay asociaciones de italianos en toda la parte del mundo, como regiones. En la Sicilia, en Argentina, ma también en Canadá, tiene 2 organizaciones de los sicilianos, porque normalmente una depende de la democracia cristiana, cuando había democracia cristiana, y otra como oposición. Entonces, esa lucha antimafia acontece también después en la pequeña comunidad italiana, porque quien hace referencia al gobernador que era, a la época era Cafiero, creo que se llamara, que ahora está en prisión, y entonces la mano de la mafia llegan a cualquier siciliano en cualquier lado. Ed è interessante cómo también los diarios responden a la mafia o no. Cuando no responden a la mafia, los periodistas antes o después son matados por la mafia en Sicilia. Fava, Mauro De Mauro, Los Rostaño, cioè, hay muchos periodistas, sindicalistas y jueces que fueron matados por desnaturalizar la mafia, desmascarar la mafia y atacar la mafia. Bueno, entonces, volviendo a Sciascia, el faro, cioè, Sciascia è il faro dell'antimafia porque el primero que lo habla en forma antropológica, pero ya hablarlo es una posición política. Y eso es, digamos, es casi único.
Porque, como decía vos, Montalbano lo hace en forma folclórica, casi non denuncia el hecho que haya una mafia cuando uno lee Camilleri. No es denuncia, es descripción. Y bueno, nada más, era eso que quería agregar. Esos grandes personajes que para mí son Pío La Torre, que logró a llevar adelante la ley, a pesar que no lo vio, y pedir la ayuda de la Chiesa, que también no logró ver lo que después hizo Falcone. Pero Falcone existe porque tuvieron esos mártires antes que él, y cuando mataron Falcone, que para nosotros era imposible que lo iban a matar, un detalle de la muerte: él venía de Roma en avión y llegó al aeropuerto de Palermo. Palermo es la ciudad más importante de la Sicilia. Y entonces todo con los servicios secretos. Evidentemente los servicios secretos avisaron que había bajado en un avión del ejército, y avisaron que salió con el auto, y avisaron para hacer que estallara la autoruta, porque saltó todo una... Entonces seguramente los infiltrados de la mafia están adentro de los servicios secretos. Eso fue también porque todos llorábamos, porque él estaba bien cerrado, no avisaba nada hasta que no estaba arriba del avión. No sabía ni la persona que le esperaba en Palermo cuando él llegaba, solo los servicios secretos. Entonces el hecho que murió es porque los servicios secretos quisieron que muriera. Y entonces fue la impotencia. O sea, la muerte de Falcone era... nos habíamos esperanzado, digamos. Y una cosa que dicen los que van en contra de la mafia es que cuando no hay muertos de mafia es porque la mafia está bien escondida ¿En dónde? No se escucha. Cuando no hay muertos de mafia. Es porque la mafia está bien introducida en los ganglios del poder. ¿Ah? Entonces no hay muerto, no es porque no hay mafia, es porque en ese momento no se está destapando nada. Es que en realidad, gracias Alexandra, cuando se llevó adelante el maxi proceso, cuando se llevaron a prisión a más de 400 personas y por primera vez se pudo implementar ese hecho de justicia sobre esta realidad, de hecho Falcone empezó a sentir que el gobierno le soltó la mano. Después del maxi proceso, cuando terminó el maxi proceso, había que nombrar, después de la sentencia que fue creo en el 87, había que nombrar al presidente del Consejo de la Magistratura, creo que se llamaba así la institución, y estaban todos seguros que Falcone iba a ser el presidente, que iba a ocupar ese nuevo cargo, pero era una fija que iba a ser Falcone, y se lo nombra a un tal Meli que el único, digamos, un funcionario honorable, pero que tenía, el único mérito que tenía era el de la antigüedad. Entonces, que de pronto no se pusiera Falcone y no se le reconociera todo lo que había hecho con ese cargo, él mismo lo sintió como ya que le habían soltado la mano y que ya empezaba su cuenta regresiva. Él mismo lo dijo en alguna entrevista y lo señaló. Pero la integridad de Falcone, de haber dicho siempre hice esto, jamás pensé hacer otra cosa, a esto me entrego, lleve a donde lleve. Y efectivamente llevó a su propia muerte. Lo cierto es que en los años 80 la mafia llevó adelante, aplicó en Palermo la táctica terrorista, ¿no? Para eliminar toda una clase dirigente que se oponía a sus principios, a sus modus operandi y a sus fines económicos. O sea que no haya atentados terroristas ahora en Palermo, que no haya muertes espectaculares como la de los años 80, no significa que no exista mafia, significa en todo caso que no hay una guerra de mafia desatada, pero evidentemente sí hay una red en las vísceras de esta ciudad operando ya íntimamente vinculada con el poder político. Y como el mismo Yaya decía en este documental con el que los estábamos esperando a ustedes, es muy difícil desarticular la mafia, es muy difícil terminar con ese antiestado
inserto dentro del Estado, ¿no es cierto? Es verdaderamente una empresa casi quijotesca, pero lo que muestra el libro de Yaya, además de ser el primer documento antropológico, como dice Alessandra, ¿no?, que pone palabras a este fenómeno y que habilita un camino de racionalidad y de legalidad sobre el crimen organizado, es que nos presenta a nosotros en esta trama claramente el modus operandi, el accionar en estos dos grupos, ¿no es cierto? Por un lado, el grupo representado por Bellodi, las fuerzas del orden, que es el grupo que intenta llevar la ley a Sicilia, sobre todo a esta ciudad, y el grupo de los mafiosos, un grupo que tiene raíces profundas y llega también alto, ¿no es cierto? No es un grupo que termina en la figura de don Mariano Arena, es un grupo que sigue en el diputado Livigni, en el ministro Mancuso, y que se remonta a Roma, al Parlamento y a sectores específicos de la democracia cristiana y del papado incluso. Todo eso está aludido en el libro, ¿no es cierto? Eso está dicho en los diálogos, así que uno puede llegar a esa vinculación. Y si vamos para abajo, o sea, si vamos para atrás en la historia, las raíces de la mafia se insertan, como decía Alessandra, en el ámbito rural, mientras la agricultura era redituable, pero se vinculan directamente al fascismo. También son importantes las partes de la novela donde se establece esta relación, ¿no? El policía Mori, por ejemplo, mencionado por Mariano Arena, es un representante de las fuerzas del fascismo y demás. La situación que desencadena el enfrentamiento de estos dos grupos, como bien explicamos ayer y mostramos, es primero el asesinato de Colas Berna, este albañil emprendedor que había construido esta cooperativa constructora, y luego, como consecuencia de este primer asesinato, el asesinato de Nicolosi, que había sido un testigo involuntario del crimen, y más adelante el asesinato de Calogero di Bella, la figura del soplón o del confidente, ¿no?, el que llevaba y traía información que estaba en la novela. A mí me gustaría detenerme en algunos momentos importantes de la obra, ¿no? Y señalar algunos aspectos importantes de estos personajes. Ya la obra empieza con una citación, con una alusión, con un epígrafe a la obra de Shakespeare, Enrique VI, que lo dijimos ayer, como la lechuza cuando de día aparece, ¿no? La lechuza, esta ave de presa que opera normalmente a la noche, como la mafia, pero que cuando empieza a cazar de día quiere decir que algo pasa en el día, que se habilita el accionar de la lechuza, no que se habilita el accionar de la mafia. Entonces ya literariamente hay un oxímoron que incomoda. Ustedes vieron que la figura del oxímoron como figura literaria es siempre una figura que ya habilita una tensión. Las flores del mal de Baudelaire, por ejemplo, ¿no?, esa vinculación entre flores y mal nos está advirtiendo ya que algo en ese poemario no es tranquilo, que hay una tensión. Y de hecho aquí el día de la lechuza pone en evidencia también una tensión, una incomodidad, ¿no?, que está dada justamente en lo que comentábamos ayer, en esta forma renovadora de giallo que habilita Yaya. ¿Renovadora por qué? Porque es un giallo, o sea, una novela policial en la que contrariamente no vence la verdad. El detective no llega a buen puerto. El detective se queda con las pruebas en la mano,
es más, tiene que asistir incluso a que se las desarmen todas y le desmonten todo ese aparato probatorio que a él le costó el resultado de un esfuerzo de inteligencia, de saber civil, de legalidad, y que, sí, perdón, no sé, ¿hay un micrófono abierto o alguien quiere hablar? A Rosana Monaldi, ¿tiene el micrófono abierto? Bien. Entonces, Le estoy presentando la pantalla, pero estoy con otra compu, por eso aparezco como no, Rosana. no importa, yo me perdí, no sé en qué estaba. Se me fue la idea. Estaba en esto, ¿no? En la idea de un yalo al revés, ¿no? Un yalo que ya presenta la idea de la derrota. La idea de la derrota porque la verdad no logra saberse, no porque Velodi sea tonto, Velodi llega perfectamente a la verdad, la descubre, sino porque la fuerza externa es más fuerte que la razón y logra imponerse y desactivarla. Entonces, la novela deja ese sabor amargo, el sabor amargo que tiene Yaya en el 61 y que tuvo Yaya siempre. O sea, Yaya, ustedes lo escuchan en estos documentales que les hemos puesto, que les hemos compartido en el grupo, no es precisamente un optimista, o sea, es un tipo que es consciente de la difícil realidad de su tierra, de lo que significa la mafia, de que la mafia no termina, de que tiene que enfrentar estas situaciones de antiestado en el Estado. Pero así todo es de los intelectuales faros, de los intelectuales herederos de la tradición gramsciana que al pesimismo de la realidad oponen la inteligencia de la voluntad, ¿no es cierto? Y que bueno, si esa es la que toca, habrá que combatir la realidad de esa manera, con inteligencia, con palabra, con legalidad, con instituciones. En la teoría de Yaya, en el punto de vista de Yaya, se descubre, sobre todo cuando habla de Sicilia, que su gran dolor está justamente en constatar que hay a Sicilia desde un punto de vista historiográfico, por decirlo de alguna manera, es una tierra preiluminista, ¿no es cierto? Una tierra que todavía no llegó al siglo XVIII. ¿Cuál es el siglo XVIII? El siglo de la razón, el siglo de las leyes, el siglo de la división de poderes, más allá que después los postulados de la Ilustración se critiquen, es una tierra que se quedó con la imposición, el castigo, el terror de la Inquisición española. Y que en ese contexto tejió las conductas sociales que regulan el accionar actual. Más allá que la mafia ahora está en Estados Unidos, está en la misma Roma, está en toda Italia, o sea, ya uno no puede establecer esas divisiones, pero sí puede dividir el mundo entre personas honestas, civiles, legales, convencidas de la legalidad y de formas institucionales para regular la vida en común, el bien común, y aquellas que apelan al libre arbitrio, a la violencia, al poder, a la arrogancia, a la imposición de la fuerza. Un poco estamos trabajando, la obra nos muestra un poco esa oposición. Bien, dijimos que la novela se inspira en un hecho de crónica, ¿no? Para Yaya es muy importante siempre las fuentes históricas, los documentos, los archivos, las crónicas periodísticas. Y dijimos que esto está vinculado al asesinato de Ancucio Miraglia en la ciudad de Jaca en 1947. Entonces, que Colas Verna representa un poco o está inspirada en esta figura real. O sea, hay una base de crónica real que sustenta la novela. Y este capitán, el capitán Bellodi, el que va a tratar de llevar y descubrir la verdad, es, como se presenta en el texto, un continental
alguien que viene del norte, un emiliano, un comunista, un partisano, con todo lo que eso implica. Yo les decía ayer que la novela se desarrolla en esta suerte de montaje entre dos líneas, ¿no? La línea narrativa, que está en general trazada en los capítulos pares, y la línea dialógica en los capítulos impares, la narrativa, y la dialógica en los capítulos pares. Les decía que en general en los capítulos pares, la línea dialógica, corresponden a los diálogos entre mafiosos. En casi todos los capítulos pares, uno asiste a un diálogo entre mafiosos, mientras que en los capítulos impares estamos ante la investigación, ¿no? O sea, es un relato más claro, es un relato donde identificamos claramente a los que hablan, es el relato de la razón el que lleva adelante el comisario Bellodi. Este Bellodi ingresa a la escena narrativa como un interlocutor anónimo, y de hecho, o sea, no es presentado directamente. Esto constituye y forma parte de los artificios retóricos que utiliza Yaya para construir su relato. Y fíjense que su ingreso es en el capítulo 2. Yo les decía ayer que la novela en el original está dividida en 17 capítulos que no están numerados, que están divididos por blancos tipográficos, que ustedes pueden numerar si quieren, y que tengan cuidado, porque depende de las traducciones, la mía al menos. Yo estaba trabajando con una traducción de Alianza de Esther Benítez, por ahí la traductora une 2 capítulos. Entonces me costó encontrar, no me costó, quiero decir, comparando con el original lo pude hacer, pero eso rompe el sentido del texto. Entonces controlen ustedes que efectivamente tengan los 17 capítulos, el capítulo 17 es el último, cuando Bellodi se transfiere ya a Parma, y traten de reconstruir eso porque es importante esa división, Bueno, entonces, capítulo 2. Capítulo 2, acuérdense que ayer analizamos el capítulo 1 y que era entre dramático y caricaturesca, ¿no? La presentación de Yaya, porque Yaya, como le había dicho Calvino, trabaja con una magistral fusión, la comedia de caracteres y el análisis literario, antropológico, sociológico, histórico de la realidad. O sea, lo hace de una manera magistral. En ese sentido, por eso, como dice Alessandra, es mucho más profundo este texto que el de Camilleri, ¿no? El Camilleri es la mafia como un elemento folclórico, pero acá hay una síntesis profundamente densa que uno la advierte no solo en los temas, sino también en la forma narrativa, en los recursos, en las opciones narrativas que el autor utiliza para construir el relato. Nos daba gracia ayer, porque justamente como comedia de caracteres tal vez Yaya pescó un gesto típico, cómo termina el capítulo primero, ¿no? Con este vendedor de tortas que había visto todo, porque estaba ahí presenciando cuando los pasajeros subían al ómnibus, vio cuando le dispararon a Colas Berna, cuando murió, y como un cangrejo, dice el narrador, fue haciendo pasos para atrás y se escapó de la escena del crimen. ¿Por qué? Respondiendo a este pacto de silencio secular, a la humertad, y para no quedar implicado con la policía y no ser testigo de nada. Al punto tal de que cuando la policía lo va a buscar y le dicen, y le cuentan, y le preguntan, a ver, vamos, que no viste nada, el tipo dice, ¿cómo? ¿Dispararon? O sea, finge esta demencia total que le da al capítulo cierta gracia, ¿no? En esto de decir, bueno. El capítulo siguiente dice, ¿han disparado? Es la voz del vendedor de torta. ¿Se relaciona con el capítulo siguiente? Sí, a las 6:30.
Desde la esquina de Vía Cabur, 2 disparos de escopeta. O sea, ahí hay alguien que está respondiendo a esa pregunta, ¿no? Pero evidentemente no le están respondiendo al vendedor de tortas. No es con él el diálogo. Acá se comienza un nuevo diálogo. ¿Alguien lo pudo leer, aunque sea una parte, para poder comentarlo? ¿Nadie pudo avanzar en la lectura, iniciar entre ayer y hoy lectura de la novela? Bueno, están como los sicilianos, ninguno habla, no dice nada. Sí, a las 6:30, desde la esquina de Vía Cabur, 2 disparos de escopeta, quizás del calibre 12, quizás una escopeta de cañones recortados. De los que estaban en el autobús, ninguno ha visto nada. Tarea de locos averiguar ahora quién estaba en el autobús. Cuando yo llegué ya se habían escabullido. Uno que vende tortas se acordó, aunque al cabo de 2 horas, de haber visto en la esquina de Vía Cabur, con la plaza de Garibaldi, algo como un saco de carbón apoyado en la esquina de la iglesia. Y del saco de carbón salieron 2 relámpagos, eso dice. Y ha hecho promesa a Santa Fara de una fanega de garbanzos, pues no le han dado de milagro, dice, como lo cerca que estaba del blanco. El cobrador ni siquiera, o sea, ya, el vendedor de tortas se acordó al rato, sí, porque no podía seguir escribiendo, ocultando, se acordó, pero dijo, no, bueno, hasta hice una promesa a Santa Fara, porque no me pegaron estos disparos, no me alcanzaron. El cobrador del autobús ni siquiera vio el saco de carbón. Los viajeros, sentados en el lado derecho, dicen que los cristales de las ventanillas parecían esmerilados, de lo empañado que estaban. Y quizás sea cierto. Sí, presidente de una cooperativa de construcción, una pequeña cooperativa, al parecer, nunca consiguió contratas, o sea, licitaciones, por un importe superior a 20 millones. Pequeñas parcelas de casas baratas, alcantarillado, carreteras del interior. Salvatore Colasberna era albañil hace 10 años, montó la cooperativa con 2 hermanos suyos. Bueno, se nota aquí que hay toda una conversación de alguien que le está contando a otro qué pasó, por qué se necesita el servicio de ese otro al que está escuchando este relato es el capitán Bellodi. Y a él se le está presentando esta situación. Así ingresa Bellodi en escena, o sea, como un interlocutor anónimo que recibe el relato del maresciallo, o sea, de este capitán, de este jefe de policía, y que lo pone en aviso de esta situación. Y lo sabemos porque al final del capítulo 2, el maresciallo dice, colgó el teléfono con exasperada delicadeza, se pasó el pañuelo por la frente y dice, este tío, bueno, tengo una traducción horrible, este tío ha sido partisano, dijo, lo que me faltaba, toparme con uno que ha sido partisano. ¿Por qué partisano acá, no? ¿Por qué esta referencia partisano? Esta es una referencia importante para el sentido de la novela, porque ser partisano quiere decir que es uno que, primero, del norte, segundo, que luchó en la Guerra de la Resistencia, que luchó en la Guerra de la Resistencia quiere decir que luchó contra el fascismo, o sea, con un sistema de autoritarismo e ilegalidad, y que luchó por la institución de un orden civil en Italia, o sea, el orden republicano. Partisano quiere decir todo eso, además de comunista y que seguramente alejado al credo católico. O sea que cuando dice partisano, ustedes tienen que saber todo lo que el alcance que ese término tiene, porque ya ahí vamos caracterizando al capitán Bellodi, ¿no es cierto? Y a la mentalidad con la que este Bellodi intentará desentrañar este crimen.
Profe, una pregunta. Sí. ¿El término partisano de dónde viene? ¿Del lugar en el que vive o de una región? Sería. Alessandra Partigiano es camarada, compañero, es exactamente eso. È uno che comparte il partigiano ed è una parte, uno che toma, però si usa solamente durante la resistenza contro il nazifascismo. Había también partigiani in Sicilia. El partigiani había también católicos y también había comunistas, había socialistas, eran todos republicanos, ninguno era monárquico de los partigiani, pero viene da, yo creo, de compartir. Sí. Nada más. Gracias. Bien, entonces, en el capítulo 5, no, en el capítulo 4. Capítulo 4, bueno, este Bel-Lodi, ¿no? Ya se instala entonces en esta ciudad, que nunca vamos a saber cuál es, porque como ya dije ayer, todas las referencias espaciales están reducidas a una inicial. Yaya mismo dijo que se tomó, después de terminada la obra, se tomó un tiempo importante para reducirla. Dos razones, ¿no? En el documental que estábamos escuchando al inicio decía que el periodista suizo le preguntaba a Yaya por qué sus novelas eran cortas, en general. Y él dijo, bueno, en realidad mis novelas son cortas porque logro decir todo más o menos a lo sumo en 100 páginas, 150 páginas, pero tal vez porque mi modelo sea el cuento filosófico francés, ¿no? También hay otro dato para entender las elecciones estéticas de Yaya. El cuento filosófico francés es un género con determinadas características vinculadas a la ilustración, ¿no? Un género que sirve para la transmisión de ideas. La literatura para Yaya es eso, un vehículo para transmitir ideas que ayuden a cambiar la realidad. El Cándido, por ejemplo, Yaya tiene un Cándido, una reescritura del Cándido de Voltaire, no formaba parte de toda esta literatura del siglo XVIII que tenía un claro objetivo, la preparación a la Revolución Francesa, ¿no? Y acá, no sé si los objetivos de Yaya son tan optimistas, pero al menos sí uno ve en estas elecciones una particular concepción de la literatura directamente comprometida con la literatura como un instrumento de cambio de la realidad. Quería leer el capítulo 4. El capítulo 4 hay dos políticos, un político, uno de Roma y otro de Sicilia, que conversan en Roma. Pero quiero leer este capítulo porque hasta aquí ya Bel-Lodi se ha presentado como uno del norte, un continental, ¿no es cierto? Uno que paga un partisano, con todo esto que yo decía recién, con todo lo que esto significa, que viene a combatir este crimen con inteligencia. O sea, cosa que hasta ahora en Sicilia eso no ocurría, porque hasta ahora la mafia no era la mafia. O sea, fíjense, después del relato de Alessandra, todo lo que llevó a un Estado civilmente organizado como Italia, incluir a la mafia como un delito, incluirla en el Código Penal, ¿no es cierto? No, este crimen organizado, no es que no existiera, existía, pero los crímenes ocurridos dentro de este tejido eran presentados en general como crímenes pasionales. Entonces, de esa manera se desdibujaba el efecto de la mafia, se seguía trabajando dentro de estos límites imprecisos donde, bueno, mataban a uno, sí, lo mataron porque, porque la mujer lo engañaba, porque lo mató el amante, o sea, siempre en el ámbito de lo pasional. Y nunca
un crimen inserto en un sistema mayor de organización clandestina, delictiva, que opera al margen de la ley y que tiene otros intereses, que no son precisamente pasionales, que no tienen que ver con quedarse con la mujer de otro, o los celos o demás, que tienen que ver concretamente con el dominio económico del territorio, porque en realidad lo que se está dirimiendo acá es quién maneja el territorio. ¿Por qué lo matan a Colas Berna? A Colas Berna lo matan porque el tipo no quiere entrar en estos negocios sucios con las otras empresas constructoras. Él quiere seguir en la suya, defender su cooperativa, trabajar honestamente, seguir construyendo esas casas que él construye, que son casas de calidad, esos caminos que él hace, que son caminos que no se rompen. O sea, no era un tipo que especulaba con la obra pública. Tampoco quería pagar por la protección. Bueno, ¿cuánto le duró? ¿Cuánto pudo resistir a eso? Pudo resistir, lo amenazaron, le hicieron algunas advertencias y cuando el tipo siguió manteniéndose firme, hasta que finalmente lo mataron, lo sacaron del medio. Capítulo 4. El capítulo Me parece que Silvia ha salido sin querer. Ahí está. Abrí el micrófono, Silvia. No se te... Ahí. No, digo que a veces se me va todo, entonces ustedes espérenme que vuelvo. No me gusta, capítulo 4, empieza así. No me gusta, dijo el hombre vestido de negro. Tenía la cara de alguien con dentera de haber comido ciruelas amargas, requemada del sol y con una expresión de misteriosa inteligencia, aunque siempre con aquella mueca de disgusto. No me gusta un pelo. No sabemos quién habla, ni lo vamos a saber nunca, pero evidentemente aquí hay ya con esas características una alusión clara a un siciliano, o al menos alguien del sur, ¿no? Ropas oscuras, una cara quemada por el sol, ciertos gestos. Alguien que dice, no me gusta. Pero tampoco el otro, el que estaba antes, te gustaba, le contesta el interlocutor. Es que vamos a cambiarlos cada 15 días, dijo sonriendo el hombre rubio y elegante que estaba sentado a su lado. Siciliano también, solo se diferenciaba del otro por la estructura física y los modales. Estaban en un café de Roma, una sala roja y silenciosa, espejos, arañas como grandes ramos de flores, una chica del guardarropa morena y bonita para mondarla como una fruta de su delantal negro. No que se lo quite, pensaba el hombre moreno, descosérselo encima. Bueno, este pensamiento, ¿no?, con la mujer. Bueno, ya tenemos acá creada la situación rápidamente, con frases cortas, precisas, incisivas, ya nos ubica en un bar de Roma con dos sicilianos hablando, uno más rústico, el otro más refinado, que los conocemos no solamente por su contextura física, sino hasta por un modo, en este caso, por un modo de dirigirse a la mujer y pensar en esa mujer que tienen ahí. Y están hablando de alguien que a ese que vive en Sicilia no le gusta y que ese que vive en Sicilia parece se fue a quejar a Roma de que no le gustaba. Y el de Roma le dice, tampoco te gustaba el otro, ¿no? El otro no me gustaba por la historia de las licencias de armas, dijo el hombre moreno. Y antes de las licencias de armas había uno que no te gustaba por la historia del confinamiento. Es que un confinamiento te parece tan insignificante. No lo es, no lo sé, pero por H o por B nunca hay ninguno que te acomode. O sea, esto le está diciendo el rubio, ¿no? El siciliano que está en Roma, como diciendo, ninguno te viene bien.
Pero ahora la cosa es diferente. Que un hombre así esté en nuestra tierra, debería dolerle más a usted que a mí. Ha sido partisano. Ya acá hay una primera oposición, ¿no? Ha sido partisano. Con la peste de comunistas que tenemos, mandan a uno que ha sido partisano. A la fuerza nuestros asuntos van de mal en peor. Acá hay para mí, un error de traducción, ¿no? No quiero criticar a Esther Benítez, que es una traductora importante, española, premiada, pero en el original dice cose nostre, y ella pone nuestros asuntos. A mí me parece que la expresión cosas nuestras se debería haber mantenido, porque es una referencia a esos asuntos personales que tenemos, que le da nombre al grupo, a la familia mafiosa, ¿no? Que le da nombre al grupo, a la estructura mafiosa. Dice, nuestros asuntos van de mal en peor. Pero ¿te consta que protege a los comunistas? Le contaré solo una cosa. Ya sabe usted cómo andan las azufreras. En estos momentos, maldita sea la hora que me asocié con Escarantino, en la azufrera que usted sabe, nos estamos arruinando. Toda mi hacienda, el poco capital que tenía, se lo está comiendo la azufrera. Con que te estás arruinando, le dice el rubio, de manera incrédula e irónica. Sí, no estoy totalmente arruinado. Está bien, a usted se lo debo y al gobierno, al cual, a decir verdad, le preocupa la crisis del azufre. Le contesta el otro. Le preocupa tanto que, con el dinero que le echa, podrías pagar el salario de los obreros, un salario justo, normal, sin hacerlos bajar a la azufrera, y quizás fuese mejor. O sea, a la azufrera le iba mal. Este fue a Roma, pidió ayuda, el gobierno nacional le está dando ayuda, al punto tal, una ayuda importante con la que podría pagarle a los obreros, y este no lo está haciendo, ¿no? Se está escondiendo esa plata. Las cosas van mal, pues, y está claro, van mal para todos. Yo no voy a pagar solo el pato de esto. También los obreros deben pagar su parte. O sea, el tipo se está comiendo parte de la ayuda que el gobierno nacional le da. O sea, estamos ante una conversación que nos exhibe un funcionamiento de corrupción, un funcionamiento mafioso y demás. Y no ha recibido su salario no han recibido su salario en 2 semanas. En 3 meses, corrigió el otro. O sea, hace 3 meses que no les pagás y te estás quedando con plata del Estado, que el Estado está poniendo para subsanar y para, de alguna manera, sostener la crisis de las azufreras. No recuerdo con precisión, ¿no? Se hace el tonto. Y entonces me montan una protesta, silbidos delante de mi casa, palabrotas que no le repito como para matarlos. Bueno, recurro a él y ¿sabe qué me dice? ¿Ha comido usted hoy? O sea, cuando le dice recurro a él, ¿qué le está diciendo? Recurro a Bellodi para que me ayude y me saque estos obreros que me están protestando al frente de mi casa. Y entonces, y este va y lo acusa con el rubio y le dice, ¿y sabe qué me dice? ¿Ha comido usted hoy? He comido, digo. Y ayer también, dice él. Ayer también. Y su familia no pasa hambre, ¿verdad? Gracias a Dios, digo, no la pasa. Y esta gente que ha venido a armar bronca delante de su casa, ¿ha comido hoy? Esa es la pregunta que le hace Bellodi, ¿no? A este siciliano dueño de la azufrera. ¿Esta gente ha comido hoy? Estaba a punto de decirle, ¿y a mí qué me importa que haya comido o no? Pero por educación respondo, no lo sé, y él me suelta, debería informarse. Yo digo, he venido a verlo porque están delante de mi casa, me amenazan, mi mujer y mis hijas no pueden salir para ir a misa. Fíjense cómo pinta Yaya el comportamiento, la idiosincrasia de un mafioso, ¿no? De un corrupto, de un tipo que se queda con el dinero público, un tipo que cree que va a conmover al jefe de policías
diciéndole que defiende los valores de la familia, de la religión católica. Oh, dice Bellodi, las haremos ir a misa, estamos aquí para eso, le responde con esa ironía, ¿no? Usted no paga a los obreros y nosotros hacemos ir a misa a su mujer y a sus hijas. Este tono entre irónico y sarcástico está muy usado en toda la novela, ¿no? Está muy usado en todos los diálogos. Traten de reconocerlo y de disfrutarlo porque hace al estilo de Yaya, ¿no? Pesca rápidamente el carácter del mafioso, las respuestas del policía, y le da ese carácter entre irónico y sarcástico que se puede reconocer. Usted no paga a los obreros y nosotros hacemos ir a misa a su mujer y a sus hijas, ¿no? Como diciendo, acá estamos no para garantizar el funcionamiento legal de un Estado, sino para proteger sus intereses privados. Evidentemente que si él va a la policía a pedir eso es porque estaba acostumbrado a eso. Pero de pronto se topa con un policía que entiende la función civil de otra manera. Dijo increyendo el hombre rubio, en un tono que reprobaba la tentación a la violencia y al mismo tiempo recomendaba prudencia. Mis nervios son ahora tan fuertes como las maromas de un cabestrante. Ya no soy el de 30 años atrás, pero digo, ¿se ha oído nunca a un policía hablar así a un hombre de bien? Es un comunista, solo los comunistas hablan así. Bueno, fíjense que ya en el capítulo 4 nosotros estamos con otra parte del conflicto que se desata en el pueblo, ¿no? En la ciudad. El primer conflicto es el asesinato. Ese asesinato, pero el otro conflicto, el conflicto fuerte, es el enfrentamiento entre un grupo de personas que estaba acostumbrada a funcionar de determinada manera y que ahora encuentra a alguien que pone freno a ese funcionamiento, o al menos que intenta instalar en ese modo de funcionamiento cierta la racionalidad de la ley, ¿no? Eso es lo que le muestra Bellodi a este azufrero capataz, dueño de esta empresa, que se queda con el dinero del Estado, que no le importa la condición de los obreros. No solo los comunistas, por desgracia, también en nuestro partido los hay que hablan así. Esa referencia a nuestro partido que hace el Rubio, el siciliano Rubio que está en Roma, es una clara referencia a la democracia cristiana. A la democracia cristiana, un partido amplio, un partido que hay que entenderlo con muchas alas, con muchas líneas ideológicas, ¿no? Con un partido amplio que tenía líneas más fuertes de derecha y líneas más de izquierda, de centro y de izquierda. Si supiera la lucha que hemos de mantener día a día, hora a hora, lo sé, pero yo lo tengo muy claro, son comunistas también ellos. No son comunistas, dijo melancólicamente absorto el hombre rubio. Si no son comunistas, bastará con que el Papa diga lo que debe decir, pero que lo diga claro y fuerte y se quedarán chafados, o sea, se quedarán un poco así sin saber qué hacer. No es tan sencillo, le dice el hombre rubio, pero dejémoslo. Volvamos a lo nuestro. Acá también hay una mala traducción, porque el original dice cose nostre, y acá la traductora dice volvamos a lo nuestro, o sea, otra alusión, volvamos a este asunto que nos ocupa y que nosotros manejamos como queremos. ¿Cómo se llama ese comunista? Bellodi, me parece. Manda la campaña de C, de Chi, no hay nombre, ya hemos dicho que las ciudades no tienen nombre, ni las compañías de policía tampoco. Lleva solo 3 meses y ya ha hecho estragos. Ahora está metiendo la nariz en las contrataciones, en las licitaciones, las contratas, dice acá, pero son las licitaciones. También el comendador cuenta con usted. Me ha dicho, tenemos la esperanza de que el honorevole está en cursiva, es una alusión a Livigne, al diputado Livigne, que ellos tienen en Roma, que trabaja para ellos, lo haga volver, o sea,
tenemos la esperanza de que el honorévole lo haga volver a su tierra a comer polenta. Acá está claramente el mensaje mafioso, ¿no? Como diciendo, bueno, lo tienen que sacar de acá, lo tienen que volver al norte, que coma polenta, o sea, esta expresión despectiva, ¿no? Volver a comer polenta, o sea, ir con los suyos al norte y que se deje venir acá a meter con nuestras cosas. Querido Sarcone, dijo el diputado, ¿cómo está? Podría estar mejor, dijo el hombre moreno alusivo. Le haremos estar mejor, prometió el diputado. O sea, Sarcone va a Roma a quejarse con quien se acusar, a quejarse con quien se tiene que quejar, con estos contactos que tiene en el Parlamento romano, para que le saquen a Bellodi del medio. Porque Bellodi claramente se opone al funcionamiento que esta comunidad estaba acostumbrada a llevar adelante. Ese funcionamiento tiene que ver con las cosas nuestras, o sea, tiene que ver con ese funcionamiento mafioso. Evidentemente, la función de Bellodi es la de instalar la racionalidad, la legalidad en ese territorio. En la página 28, del capítulo 5, en determinado momento, a mitad del capítulo, hay una parte que me parece importante leer. Pero el capitán Bellodi, Emiliano de Parma, republicano por tradición familiar y por convicción, desempeñaba lo que antaño se llama el oficio de las armas, y en un cuerpo de policía, con la fe en un hombre que ha participado en una revolución, y de la revolución ha visto surgir la ley. Esto es lo que decíamos recién, ¿no? De un partisano que peleó en la guerra de la resistencia y como resultado liberó Italia, y como resultado de esa liberación, bueno, Italia llegó a la forma republicana, ¿no? Surgir la ley. ¿Cuál es la ley? La ley de la república. O sea, salió del estado de fascismo. Y servía y hacía respetar esa ley que garantizaba libertad y justicia. Acá está condensado el pensamiento de Bellodi, pero que es también el pensamiento de Sciascia, que es el pensamiento de Falcone, que es el pensamiento antimafia. ¿Cuál es el pensamiento antimafia? El de la ley, hacer respetar la ley, que las instituciones sirvan para respetar la ley. Esa ley garantiza la libertad y la justicia, es la ley de la República. Y seguía llevando el uniforme, vestido por circunstancias fortuitas, si no había abandonado el servicio para afrontar la profesión de abogado a la cual estaba destinado, era porque el oficio de servir la ley de la República, con mayúscula, lo dice aquí el narrador, y de hacerla respetar, resultaba cada día más difícil. Acá está el mensaje, ¿no? De Sciascia, el mensaje de Bellodi, el mensaje que une esta tradición iluminista, el que reconoce en el pensamiento de Sciascia la tradición iluminista, que opinaba que la ley brota de la idea de justicia y a la justicia va unido cualquier acto de la ley que de la ley parte. O sea, este es el ideario de Bellodi, este es el ideario antimafia, este es el ideario de Sciascia, este es el ideario que se intenta sostener, defender, Sciascia con la literatura, Falcone con el pool antimafia, en fin, con estas estrategias, ¿no es cierto? En la página 32... Sí, en el capítulo 7 hay otra parte que también me interesa señalar y destacar. Se está hablando de Paolo Nicolosi, o sea, el testigo accidental, este podador, este jardinero que salió temprano de la casa y que tuvo la mala suerte de ver justo cuando mataban a uno y que desapareció de escena.
se dice algo también interesante para poder entender y darle densidad a esta línea, ¿no? A esta línea que estructura el relato. Habla Bellodi y dice, bueno, y seguramente en un crimen de este tipo se trataba de un sicario llegado de afuera. América enseña. O sea, rápidamente Bellodi saca desestima la hipótesis del crimen pasional. Nada de fantasías, le había recomendado el comandante. Está bien, nada de fantasías. Sicilia es una pura dimensión fantástica. ¿Cómo vivir en ella sin fantasía? Nada, solamente los hechos. Los hechos eran estos. Habían matado a un tal Colasderna cuando se disponía a subir al autobús de Palermo, en la plaza de Garibaldi, a las 6:30 de la mañana. El asesino había disparado desde la esquina de la vía Cavour con la plaza Garibaldi y había escapado por vía Cavour. Ese mismo día, a la misma hora, un tipo que vive en la misma vía Cavour salía o estaba a punto de salir de la casa. Hubiera tenido que regresar esa noche, como de costumbre, a la hora del Ángelus, dice su mujer, pero no regresa. Y así 5 días. En la alquería de Fondaquello dicen que no lo han visto. Lo esperaban ese día, pero no se presentó. Desaparecido, con la mula y los utensilios de trabajo, entre la puerta de su casa y las alquerías de Fondaquello, 6 o 7 kilómetros de camino, había desaparecido sin dejar rastro. Otro hecho de sospecha, ¿no? Que después se sabe que también es otro asesinato. Pero como actúa la mafia, o sea, no hay rastros, el cuerpo que desaparece, que es imposible encontrarlo, que después lo encuentran en un pozo, tirado, bueno, más adelante, ¿no? Que ustedes lo van a descubrir, pero se va armando entonces este entramado, ¿no? A Bellodi la hipótesis del crimen pasional, que es un poco lo que le quieren hacer creer, no, rápidamente la desestima. Bueno, acá él ya pone en relación estos dos hechos, ya los vincula, ya no son dos hechos diferentes. Ustedes fíjense, porque bueno, no sé si lo han hecho, yo les puse una película ahí, ¿no? Está bien, la película no tiene nada que ver, la película es otra manifestación de este libro, pero por ahí digo, se entusiasman y la ven el fin de semana y llegan a la clase, aunque sea con la película vista. La película tiene cambios respecto al libro, o sea que no la sustituyan por el libro, lean el libro. Pero una de las cosas que llama la atención en la película es que rápidamente Claudia Cardinale, que es la protagonista, aparece a denunciar la desaparición de su esposo, Nicolosi. Y todo el tiempo, o sea, su figura en la película es mucho más protagónica que en el libro, pero todo el tiempo, cuando ella se queja y va y habla con el capitano y le dice que el marido no está, que ha desaparecido, que no puede ser, los mafiosos del pueblo rápidamente instalan el rumor de un asunto de cuernos, un asunto con el amante, que seguramente lo mató el amante de ella, o sea, desprestigian la figura de ella, instalan la idea, o sea, desfiguran el móvil original, ¿no? Y todo queda así. Mientras no hay inteligencia, mientras no está la ley, mientras no hay una cabeza que piense el armado de esa organización y el modus operandi de esa organización, el pueblo se movía por estos carriles. Bueno, digamos que ella tenía un amante, que el amante mató al marido para quedarse con ella, no importa que la desprestigiemos y vayamos, pero así trabaja ese grupo y así estaba acostumbrado a trabajar. Esta parte es muy importante, ¿no? Para mostrarnos cómo Bellodi lo que intenta es abordar de un modo nuevo un hecho
que si no hubiera estado él, se hubiera abordado como de costumbre, ¿no es cierto?, como crimen pasional. Y entonces acá la sustitución de la hipótesis del crimen pasional por un hecho que no sabemos bien qué es, pero que sí ya relaciona dos asesinatos. ¿Qué quiere decir combatir la mafia con inteligencia? Combatir la mafia con inteligencia quiere decir fundar pruebas, quiere decir seguir las pistas del dinero, aplicar la ley. Un poco lo que propone Yaya acá es después el gran acierto, ¿no?, de Falcone y del pool antimafia, cuando dijeron, bueno, si los hechos de mafia quedan siempre desdibujados, porque bueno, la droga nunca se encuentra, la droga va de acá para allá, pero es difícil encontrarla, la hacen desaparecer, es muy simple. No vayamos a investigar dónde está la droga, vayamos a investigar el movimiento bancario de esta gente. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo opera la mafia. Y ese fue el gran triunfo del pool antimafia, ¿no? Trabajar directamente sobre los bancos, trabajar sobre el movimiento de dinero, que ya lo vamos a ver acá en la obra, y ya vamos a leer el diálogo entre Bellodi y Don Arena, que está, que es un diálogo memorable en el capítulo 15, cuando lo detienen a Don Arena. Gran parte de esa conversación tiene que ver con el dinero. ¿Cómo se fundan las pruebas? Ya voy a ir al diálogo, pero para antes, ¿cómo se fundan las pruebas? Las pruebas se fundan con inteligencia. Esa inteligencia es la que tiene Bellodi y que, trabajando con estos anónimos que le llegan, trabajando con el soplón, ¿no?, con el confidente, él logra poner presos, detener a dos personas, a Diego Marquica y a Pizzuco. Idean un plan, a partir de lo que dice uno, con pruebas falsas, los hacen hablar en forma independiente y logran finalmente que ambos confiesen. O sea, que Marquica diga, que efectivamente confiese, que Marquica confiese que había cometido el crimen, pero además le hacen pisar el palito y Marquica termina diciendo que lo hizo por encargo de Pizzuco. La implicancia de Pizzuco en la escena del crimen estuvo dada por esta información que se le escapó a Parrineddu, ¿no?, al soplón, a Calogero di Vella, que después asesinan también, porque sabía de más, y porque había hablado de más. Pero bueno, en la construcción de pruebas, Bellodi y sus ayudantes logran que entre Marquica y Pizzuco confiesen que habían cometido los crímenes, ¿no es cierto?, que confiesen los móviles, no lo nombran a don Mariano Arena, pero al menos sí se reconocen ellos como parte de una cadena de relaciones que tienen que ver con ese crimen. O sea que la hipótesis del crimen pasional que Bellodi rápidamente desestimó queda ahora claramente desestimada, concretamente desestimada. Las pruebas la desestiman. Hay una parte de la novela, en el capítulo 8, capítulo 8 es interesante, ¿no? Forma parte de estos capítulos pares que tienen estructura dialógica, donde hablan un viejo y un joven.
un viejo y un joven que evidentemente si no se nombran, pero uno advierte que ese viejo es Mariano Arena, don Mariano Arena. Don Mariano Arena es el padrino del pueblo, es el mafioso mayor. Hay un movimiento, dijo el viejo. El viejo es Mariano Arena. Hay un movimiento que no me gusta. Los polizontes están tramando algo. Es muy interesante la película, digo porque la película incorpora un recurso que acá no está, que la comisaría y la casa de don Mariano están al frente, ¿no? Están una al frente de la otra, separadas por un espacio, por una plaza. Y todo el tiempo el comisario está con un largavistas viendo la casa de Mariano Arena y ve cuando se reúne con los mafiosos, cuando traman, cuando hablan, Y a su vez, Mariano Arena ve la comisaría e imagina también, es como si se estuvieran controlando mutuamente. Es un recurso que lo incorpora la película, que no está en el libro, pero que le da, me parece un recurso exitoso, feliz en la película, porque genera y ayuda a crear esta tensión entre estos dos personajes fundantes de la estructura narrativa, que son Bellodi y Mariano Arena, o sea, los dos polos de la tensión. El hecho de que la policía y la casa de Arena estuvieran enfrentadas es como si, bueno, a ver, ¿dónde funciona realmente la comisaría? ¿En la comisaría real o en la casa de Mariano Arena? ¿Quién manda acá? ¿No? Hay toda una simbología en la estrategia de tensión y de poder que me parece que está lograda en la película. La película tiene buena crítica, o sea, no es una película de consumo, es una película, podríamos decir, de culto, pero transmite el espíritu del libro. Bueno, quería leer este diálogo porque deja entrever. Ahora no sé, yo pregunto, me estoy deteniendo con bastante detalle en la obra. ¿Ustedes prefieren que diga más cosas de Yaya, que pase a Yaya o que siga con la obra? Con la obra. Bueno, después lo de Yaya lo reponen ustedes, ¿no? Leyendo la biografía de Yaya y viendo siempre lo que hacemos con las biografías, en qué punto las biografías sirven para ayudar a reconstruir los procesos de los contextos, qué cosas en esas biografías tienen importancia, no como un mero recuento anecdótico. Hay movimiento, dijo el viejo, hay movimiento que no me gusta. Los polizontes están tramando algo. Traman aire, dijo el joven. Es importante este capítulo, porque acá se ve la inteligencia de Mariano Arena. Porque, bueno, los mafiosos en general son bastante estúpidos, ¿no? Son violentos, pero muchas veces no son necesariamente inteligentes. Tienen miedo, justamente en la obra dice, Bellodi lo dice, son capaces a lo mejor de matar a 100 personas, pero eso no los hace valientes, son cobardes. Y ustedes fíjense como todas las películas de mafiosos en general los muestran como medio tontos, son sanguinarios, esa es otra historia, pero no necesariamente inteligentes. Sin embargo, siempre hay figuras, que son las figuras con cierta experiencia, en este caso Mariano Arena, en la clásica película de culto El Padrino mismo, han recobrado ya una experiencia de vida que los hace más cautos, ¿no? Que al menos los lleva traman aire, dice el joven, como desestimando la acción de la policía. Y quítate de la cabeza que los polizontes solo son estúpidos. Los hay. A alguien como tú le quitarían los zapatos de los pies y en cuanto te das cuenta andas descalzo. En el 35, me acuerdo, había aquí una brigada 35, ustedes ya tienen rápidamente que asociar, años del fascismo, había aquí una brigada que tenía un olfato de sabueso y hasta la cara tenía de perro. Ocurría algo y él te seguía el rastro, te cogía como se coge a una liebre recién destetada. Vaya olfato tenía el hijo de. Había nacido polizonte como otros nacen curas o cornudos.
No creas que uno es cornudo porque le pongan los cuernos las mujeres, o se mete de cura porque en cierto momento le entra la vocación. Para eso se nace. Y uno no se hace polizonte porque en cierto momento necesite buscarse la vida o porque lea un bando de reclutamiento. Se hace polizonte porque había nacido polizonte. Me refiero a los que son polizontes en serio. Los hay, pobrecillos, que son de pasta flora. Y a esos yo no los llamo polizontes. Un caballero como aquel sargento que había aquí durante la guerra, ¿cómo se llamaba? Aquel que se llevaba bien con los americanos y que ese les va a llamar, a ese se le va a llamar polizonte, hacía favores y nosotros se los hacíamos. Cajas de pastas, bolsas de aceite, un caballero. No había nacido polizonte, eso es, pero estúpido no era. Nosotros llamamos polizontes a todos los que en la gorra llevan la llama con la B, con vuestra excelencia. Lo llevaban, el B, vuestra excelencia, lo llevaban. Siempre me olvido de que ya no hay rey. Pero entre ellos hay estúpidos, hay caballeros, hay polizontes de verdad, los polizontes natos. Y lo mismo con los curas. ¿Vas a llamarle a un cura, vas a llamarle cura al padre Frazzo? Lo mejor que puede decirse de él es que es un buen padre de familia, pero mira el padre Spina, ese es uno que nació cura. Fíjense cómo este Mariano Arena ya va haciendo como una clasificación, ese conocimiento informal que él tiene de la vida, un conocimiento práctico, de experiencia, que le toca interactuar con el otro, conocer la psicología del otro, porque es justamente ahí donde se mete el mafioso, ¿no? Encontrarla para ver por dónde lo puede sobornar, lo lleva a empezar a diferenciar. Después en el diálogo con Bellodi es muy importante esa clasificación que él da de la humanidad, ¿no? Que la divide en 5 categorías. Y los cornudos, le dice el joven, ahora voy a hablar de los cornudos, ahora. Uno descubre cornudo en Sicilia es una categoría esencial, ¿no? Que está ligada al honor, que está ligada al desprestigio, que está ligada a la humillación, que está ligada a la idea del macho, ¿no? De la virilidad, del hombre que no es engañado, que funda su virilidad en eso. Pero si finge que no pasa nada o se queda tan tranquilo con los cuernos, entonces ha nacido cornudo. Ahora te cuento cómo es el polizonte nato. Llega a un pueblo, tú empiezas a acercarse a él, a hacerle favores, a disimular. A lo mejor, si está casado, llevas a tu mujer a visitar la suya, las mujeres se hacen amigas, os hacéis amigos, la gente os ve juntos y piensa que son la mar de amigos. Y tú te haces la ilusión de que él te ve como una persona amable, de buenos sentimientos, a prueba de amistad. Y en cambio, para él, tú sigues siendo el que resulta de los papeles que tiene en el despacho. Y si has tenido una multa, para él, a cada momento, incluso mientras toman café en la sala, eres alguien que ha tenido una multa. Y si se te ocurre hacer algo prohibido, una pequeñez, aunque estés solos tú y él y Dios os haya visto, te pone la multa como si nada. ¿Con qué? Imagínate si te pillan algo más gordo. En el 27, me acuerdo, había aquí un sargento que no salía de mi casa, como suele decirse. No había día que su mujer y sus hijos no pasaran por allí. Y teníamos tanta amistad que su hijo más pequeño, un niño de 3 años, le llamaba tía a mi mujer. Un día me lo veo asomar por casa con una orden de detención. Era su deber, lo sé. Corrían malos tiempos. Estaba Mori. Pero, ¿cómo me trató? Si te he visto, no me acuerdo. ¿Y cómo trató a mi mujer cuando fue al cuartel para saber algo? Un perro rabioso, bien lo dice, el proverbio siciliano, y en fin. Entonces, él habla aquí de
divide a la población, ¿no? Va distinguiendo estos tipos, este saber, un saber de la experiencia. El pueblo, se carcajeó el viejo, el pueblo era un cabrón, y el cabrón sigue siendo. La diferencia está en que el fascismo colgaba una sola bandera de los cuernos del pueblo, y la democracia deja que cada uno se la cuelgue por su cuenta, del color que le guste en los cuernos. Llegamos a lo mismo de antes. No son solo ciertos hombres quienes nacen cornudos, hay también pueblos enteros cornudos, desde la antigüedad, una generación tras otra. Yo no me siento un cornudo, dijo el joven. Yo tampoco, dijo el viejo. Pero nosotros, querido mío, caminamos sobre los cuernos de los demás. Es como si bailáramos. Y el viejo se levantó para iniciar unos pasos de danza y quería representar el equilibrio y el ritmo de quien camina sobre los cuernos de una punta a otra. ¿No? Don Mariano representa, bueno, evidentemente en esa comunidad él la ve un poco más que los otros. Entonces él se puede poner por encima de los otros, funda su poder en eso. El joven rió, oírlo hablar era un placer. La fría y astuta violencia que en su juventud lo habían hecho famoso, los riesgos calculados, la prontitud mental y de manos, todas las cualidades en suma que le habían granjeado el respeto. Ahí está como Yaya rápidamente define la figura de un mafioso. ¿Qué es un mafioso para Yaya? ¿Quién es un don Mariano, ¿no? ¿Quién es este padrino, este capomafia? Alguien que evidentemente es un poco mejor que el resto, o sea, en este caso no se reconoce un cornudo, que no se reconoce como el común de la gente, pero que se reconoce por esa fría y astuta violencia que en su juventud lo habían hecho famoso. O sea, un tipo violento, calculador, arriesgado, rápido, prontitud mental y prontitud de manos, quiere decir que no tenía ningún empacho en pasar a la acción y matar. Todas las cualidades en suma que le habían granjeado el respeto y el miedo que lo circundaba, porque los cornudos respetan a eso. Cuando él dice los cornudos, está diciendo los humillados respetan a alguien que se puede sobreponer al resto por estas cualidades. Este es un mafioso, ¿no? Y, sí. Y en parte ese es el honor del jefe, claro, de la mafia. En eso cifra su honor. En eso cifra su honor. En eso cifra su honor, en eso funda el respeto de los otros, porque es respeto, pero es además, y esto es lo que hay que considerar, miedo. O sea, ¿por qué lo respetan? Lo respetan porque le tienen miedo y porque la sociedad de cornudos, como él llama, o porque ese pueblo, funciona con el miedo. Y con hacer sentir la inseguridad. Y con hacer sentir la inseguridad. Y ese es el saber de don Mariano. Lo había marcado, pero bueno, se los dejo a ustedes. Acá está. Con respecto al miedo, ¿no? Porque Yaya va también caracterizando todos estos comportamientos con tanta profundidad, con tanta calidad a la hora de definir estos caracteres. Calogero di Vela, o sea, el soplón, el confidente, Parrinedu, era conocido de don Mariano, y la mafia, o sea, la mafia del grupo de don Mariano, lo dejaban, cuando lean la novela o si ya la empezaron a leer, habrán visto que él en realidad quería tener una tienda y vender telas, pero tenía que juntar el dinero. Entonces, para hacerse unos pesos, él llevaba información a la policía. Y don Mariano lo dejaba, mientras esa información no fuera muy importante, o sea, mientras fueran chismes de poca monta.
El problema fue que ahora, con el asesinato de Colas Berna, a Di Vella se le escapa que Pizzuco estaba metido en esto. Escapársele que Pizzuco estaba metido implicaba meter a don Mariano también en esto. O sea, no, era una información que él no tenía que decir. A partir de entonces, cuando él advierte esto, el miedo se apodera de él. Y es muy, muy significativa la manera con que Yaya, magistral diríamos, la manera con que Yaya describe el miedo, ¿no? Está en el capítulo 5. De no haber sido por el miedo, el confidente se habría considerado feliz. O sea, el miedo opaca toda posibilidad de libertad, de felicidad, o sea, sojuzga a una comunidad. Una comunidad no puede ser libre, no puede ser feliz, no puede pensarse, no puede evolucionar en el sentido de construir un futuro digno si es presa del miedo. Para Yaya el miedo es un elemento fundamental en la idiosincrasia siciliana, ¿no? Sicilia, una tierra invadida por siglos, por piratas, una tierra que sufrió el poder de España, el poder de la Inquisición, una tierra que se hizo en el miedo y que calla y que adopta la omertad, no tanto por indiferencia como por miedo. De no haber sido por el miedo, el confidente se habría considerado feliz. Y de alma y hacienda, hombre de bien, el miedo estaba como un perro rabioso. Fíjense cómo describe el miedo. Gañía, jadeaba, babeaba, gritaba de repente en sus sueños. Y mordía por dentro, en el hígado y el corazón. Los médicos habían diagnosticado los mordiscos en el hígado, que quemaban continuamente, y el repentino y doloroso brinco del corazón, como un conejo vivo, en la boca del perro. Y le habían dado medicinas para llenar toda la tapa de la cómoda, pero no sabía nada, los médicos de su miedo. El miedo paraliza, el miedo, además, porque con esa confesión involuntaria, con ese dato que se le escapó, ya el grupo de don Mariano le hace la cruz, o sea, lo marca y él se da cuenta de eso, ¿no? Cuando se los cruza, cuando le retiran le soltaron la mano y saben que cuando la mafia te suelta la mano no queda mucho para que te mate. Entonces, el miedo era ese, el miedo a que sabía que su final se acercaba. Bueno, el capítulo, no tengo tiempo de leerlo porque quiero decir antes otras cosas. Capítulo 15, creo que sí. Capítulo 15 es muy importante. El capítulo donde Bellodi y don Mariano, donde citan a don Mariano a la comisaría. Es muy importante el diálogo rápido, el diálogo incisivo, el diálogo preciso, la clasificación que don Mariano hace de la humanidad, cómo distingue a los hombres, desde hombres a los cuaracuacuá, ¿no? A esos que no llegan a la categoría de hombre, a estos 5 grupos de hombres. Y es muy importante que lo reconozca Bellodi como un hombre. Usted le dice, usted capitán es un hombre. Por más que sea mi enemigo, es un hombre. ¿Y por qué? Le dice el otro. Lo reconoce como un hombre. Porque usted aplica la razón, porque el poder no lo usa para sojuzgarme, porque usted no me sojuzga por la fuerza, porque otro policía ya me hubiera apretado la colilla del cigarrillo en la mano o me hubiera aplicado el poder de la fuerza. Usted trata de llevar esta situación por los carriles de la inteligencia y eso lo hace un hombre. O sea, don Mariano le valora eso, ¿no? Léanlo con detenimiento porque ese es un capítulo fundamental que yo ahora no tengo tiempo de leer porque quiero decir algunas otras cosas en relación a la novela que quiero que ustedes atiendan. En realidad, la tensión
de personajes se da básicamente entre Bellodi y Don Mariano, pero a pesar de que son antagonistas, de que son personajes que se oponen, Bellodi goza del respeto de Don Mariano, ¿no? Por estas razones que les acabo de señalar. Bueno, más o menos el tiempo de duración de los acontecimientos es aproximadamente de 9 días. El espacio narrativo no queda totalmente claro. Sabemos que hace alusión a una ciudad que está vinculada con la Sicilia occidental y que puede ser Jaca, pero que no está nombrada más que con una S. Y luego hay referencias a Parma y a Roma. Como técnica narrativa, Yaya usa el montaje paralelo, que es este montaje que les dije de los capítulos, ¿no? De alternar los capítulos, el narrativo con el dialógico. Y como estilo, se caracteriza esta prosa cristalina, rápida, de frases breves, precisas, incisivas, que rápidamente logran la definición de los caracteres. Hay una alternancia de diálogos, de descripciones, y un tono irónico, sarcástico, desencantado. También esta sucesión de imágenes, ¿no? Yaya trabaja por imágenes. Hay una serie de oposiciones que estructuran el relato y que me parece importante atender, me parece importante que ustedes atiendan cuando lean la novela y cuando la estudien. La oposición, por un lado, mafia-antimafia, que ya hemos hablado y hemos visto cómo se estructura. Otra oposición es la oposición norte-sur. Hay siempre referencias a los del norte, a los continentales, pero a los continentales del norte, ya lo vamos a mandar a comer polenta, que tiene que venir a meterse con las cosas nuestras, qué hace un continental aquí, bueno, en fin. Esa serie de oposiciones que aluden a una diferencia de idiosincrasia, que aluden a esta división norte-sur en Italia, que es tan fuerte, que se mantuvo a lo largo de la historia, que el papado, que es el resultado de una tardía unificación, que podríamos hablar una clase entera de esa división, pero que marcó dos idiosincrasias distintas, porque que tienen que ver con dos tradiciones de conquistas, de desarrollos, de dominaciones diferentes. La otra oposición que se reconoce es la oposición derecho-arbitrio, ¿no? Aquellos que se manejan en el carril del derecho, del Lodi, por supuesto, y arbitrio, bueno, Don Mariano y el comportamiento mafioso, esos dos grupos que además tienen sus ideas ante las leyes, ¿no? Que tienen ideas diferentes sobre las leyes. Hay otra oposición importante que me parece a mí que vale la pena explorar, que es la oposición oralidad-escritura, ¿no? Esos anónimos, todo un pueblo que habla, mejor dicho, que se expresa a través de los anónimos, estas cartas anónimas. La más importante de todas las cartas anónimas tal vez sea la de Parriñedu, que antes de morir involucra a Pizzuco con Don Mariano Arena, ¿no? Y que termina, para Bellodi, esa carta termina de cerrar toda la cadena de complicidades. Además, fíjense cómo Bellodi logra montar todo el artificio de pruebas y vincularlo a través de estos falsos testimonios, de las interrogaciones individuales que hace de los apresados, y logra hacerlos confesar. Confesión que luego se traduce en un escrito que los hace firmar, los va como haciendo pisar el palito gracias a su inteligencia, porque conoce la idiosincrasia de estos delincuentes de poca monta, pero la escritura va trabando con la oralidad una relación particular, ¿no? Y con respecto a la escritura, me parece importante también hacer una referencia, porque no es menor, en Yaya no es para nada menor,
todas las vinculaciones que el narrador hace con la tradición literaria italiana. Está nombrado Verga, Tomasi di Lampedusa, Pasolini, autores que Bellodi, que es culto, refinado, conoce muy bien y que están en el imaginario, en la biblioteca de Yaya. ¿No? Él conoce Pirandello. Pirandello ha sido un escritor para Yaya, como él mismo dice, ha sido como un padre. Al principio lo he odiado, pero después he empezado a reconocer los valores de Pirandello. La alusión a la obra de teatro El gorro de cascabeles sirve para instalar también en la novela de Yaya este escenario de traición, de cuernos, de familia, la idea de una familia entendida como un lugar de hipocresía, que son esos temas claves en Pirandello y que Bellodi piensa y trae a Sicilia y lo llevan a pensar como que en Sicilia la única institución que se conoce y se respeta es la familia, no la institución estatal, no el Estado, sino la familia. Pero la familia no como un ámbito afectivo, sino como un hay un micrófono, Vivi, tu micrófono, da un eco, sino como un ámbito contractual y no afectivo. El verdadero Estado, el Estado en cuanto organismo que garantice la legalidad en este entramado social, no existe en Sicilia, queda siempre afuera. El Estado para los sicilianos es injusto. El Estado, y esto tiene que ver, ¿no?, con lo que yo decía ayer, que no tuvimos tiempo de desarrollar, pero que ustedes pueden investigar, con la cuestión meridional, una cuestión meridional que ya había tratado Gramsci en los cuadernos de la cárcel, que tiene que ver con una tardía unificación, con el resentimiento que el sur siente en el momento de ingresar al Estado Nacional, cuando siente que en ese ingreso al Estado Nacional, el Estado Nacional solo le pide impuestos, le quita la mano de obra productiva con el sistema del servicio militar, manda a los hijos varones en edad de trabajo a la guerra. El Estado es la policía que impone represión. Es una mirada del sur que conforma un pesimismo activo, ¿no? Pero que yo, en toda esa tradición de literatura siciliana, establecería diferencias. Si bien en Verga, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, nosotros reconocemos escritores pesimistas, claramente pesimistas, que fundan su pesimismo en esta tradición a la que estamos haciendo alusión, en Verga ese pesimismo es distinto. Verga, los otros están como sumidos en la conciencia y en la convicción de la inmovilidad siciliana, como si Sicilia hubiera quedado fuera de la historia, como si nada de lo que pasara en Sicilia puede modificarse. Yo rescato en Yaya, a pesar de su pesimismo, el pesimismo lúcido de alguien que es inteligente y que conoce la realidad y no se deja engañar. Sin embargo, reconozco, o se puede, no yo, pero digamos uno puede reconocer en Yaya el optimismo de la voluntad, ¿no? De confiar en la razón, de confiar en la capacidad humana. Esto que Falcone decía y que se inscribe en la línea de Yaya. La mafia es un fenómeno humano y como fenómeno humano tiene un principio y tiene un fin. La mafia es un fenómeno historizado y por lo tanto, si está historizado, en algún momento se puede acabar. ¿Cuándo será ese fin? No lo sabemos. No estamos en este momento en el mejor de los mundos posibles ni en un mundo con perspectivas positivas, pero bueno, creo que
¿no? Que la lectura de Yaya orienta el futuro en ese optimismo que la inteligencia y la voluntad dan. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, lo que sea. Quería hacer una acotación nomás. Sí, en sí. esta cuestión de lo oral y la escritura, también es importante hacer referencia a Manzoni, recordando los novios, que justamente la pareja de novios fueron víctimas porque no sabían escribir, no sabían leer ni escribir. No, pero además también, perdón, sí, termina de... No, seguimos. A ver, es como que el tiempo de Sicilia fuera el tiempo de esos novios. Sí, el tiempo de la oralidad, ¿no? El tiempo de la escritura anónima, el tiempo de la escritura en el que la palabra no hace acento, no por casualidad, y esto que dice Viviana me viene muy bien para decir que el gran libro para Yaya, el gran autor de Yaya fue Manzoni, ¿no? Yaya reconoce en esa tradición iluminista lombarda la fuerza y la orientación para revertir la realidad histórica siciliana. Y es justamente lo que él dice, ¿no? Sicilia quedó en un estadio preiluminista, quedó con el peso de la Inquisición española. No llegó el iluminismo a Sicilia. Y como no llegó el iluminismo a Sicilia, es que vivimos en un pueblo de cornudos, vivimos en un pueblo de sojuzgados, vivimos en un pueblo de mafiosos. Bien, no sé, algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión en relación a este autor, a esta obra, porque no nos vemos más, este es mi último teórico, así que, nos podemos ver en horarios de atención, pero mañana tiene una clase más teórico-práctica con Viviana sobre la obra. Yo les digo, como para cerrar un poco el curso, fue un año difícil para todos, fue un año de muchos desafíos, de muchas complicaciones, de muchos esfuerzos, en los que nosotros tratamos tomando también la experiencia de los compañeros, de los docentes que cursaron el primer cuatrimestre, que dictaron en el primer cuatrimestre, de llevar adelante condiciones de cursado lo más reasegurante posibles para ustedes, ¿no es cierto? El hecho de dar estas 3 clases semanales de 2 horas que significaron para nosotros un verdadero esfuerzo, porque no es lo mismo estar en un aula, interactuar, que hablarle a una pantalla, cansa mucho más. A mí, sinceramente, bueno, podemos haber mejorado algunas cosas, como siempre, ¿no? Todo es perfectible. Ya veremos si el año que viene nos toca actuar de la misma manera, seguramente algunas cosas se perfeccionarán. Pero me llevo un sinsabor, que lo tengo que decir, porque así como nosotros hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y desde ese esfuerzo siento que puedo hablar, me llevo un gran sinsabor y es el de que en un curso de literatura, o sea, un curso que ustedes eligen hacer, porque entonces no estamos en una escuela secundaria, no hayan podido leer al ritmo que un dictado exige. O sea, el hecho de que nunca nadie haya leído una obra en el momento en que yo la estaba dando, sinceramente a mí me deja un sabor un poco amargo, ¿no? Amargo en el sentido de decir, bueno, puedo decirles cualquier cosa yo y ustedes la escuchan, está bien, después la van a constatar cuando lean la obra, pero un curso universitario es un curso de intercambios, un curso donde yo digo algo y ustedes también fundan una opinión. El aula debería ser un espacio de debate, de intercambio, no sé cuántas materias están haciendo, sinceramente. La otra vez escuché con espanto que alguien hacía 9 materias. Y digo con espanto porque no sé cuál es la calidad de esa cursada, ¿no?
Se supone que una cursada universitaria es una cursada fundamentalmente de respeto con lo que yo elijo, con lo que yo estudio, que me tiene que dar la posibilidad de leer los textos y no una vez. Para entender todas estas cosas que estamos diciendo en el texto de Yaya, por lo menos hay que leerlo 2 o 3 veces. Entonces, bueno, nada, yo me llevo esa sensación. Me hubiera gustado un grupo más lector, porque estamos en letras, qué sé yo. Y porque creo que sobre la lectura de ustedes y lo que nosotros hacemos se funda otro tipo de vínculo, otro tipo de relación. He sentido que las clases han sido siempre muy unidireccionales. Y bueno, y no sería ese el objetivo de un curso universitario. Pero, Profe, sí. sí, yo quería decir algo, bueno, primero que agradezco y valoro muchísimo la exhaustividad con la que dictaron las clases porque es fundamental. En este contexto, yo estoy cursando otras materias y es casi a distancia o semipresencia, sí, a distancia virtual, y nos dejan como muy solos, no solo con los textos teóricos, sino con las obras y demás. Así que valoro muchísimo como este esfuerzo de las clases, de las 2 horas, que es un esfuerzo para ustedes, para nosotros también me imagino, o sea, para mis compañeros, y que las pongan a disposición nuestra y demás. Pero también quería decir, y no para justificar, que es muy difícil leer tanto en un